hay una noticia que evidentemente es muy importante para muchos chilenos que están esperando especialmente el ingreso familiar de emergencia. No es la única medida, pero probablemente es la más urgente para muchos chilenos. ¿Quiénes van a poder acceder a este ingreso con su nueva modalidad y desde cuándo? Bueno, lo primero, Daniel, es saludar y agradecer el apoyo masivo que este nuevo ingreso familiar de emergencia tuvo en el Congreso. La verdad es que la tramitación fue tremendamente expedita. Este proyecto entró esta semana, hoy día fue despachado con amplísimo apoyo tanto en el Senado como en la Cámara. Y la verdad es que esto es fruto del acuerdo político que sellamos el fin de semana pasado entre el gobierno, los partidos oficialistas, los principales partidos de oposición. Creo que ese abre un camino de diálogo, porque acá lo que tenemos enfrente, Daniel, es una crisis de un calibre, de una proporción, no solo en lo sanitario, sino que también en lo económico y social, que nos obliga a todos a actuar con unidad. Y la verdad es que a la luz de ese acuerdo, esta tramitación, y así lo muestran los hechos, fue muy expedita y con un apoyo muy masivo. ¿Quiénes tienen derecho a este nuevo beneficio? A ver, más que entrar al detalle, déjame plantear lo siguiente para que se entienda. Primero, este nuevo ingreso familiar de emergencia tiene un diseño que es distinto al anterior. ¿En qué sentido es distinto? En el sentido que este es un complemento de ingresos para la familia con un monto de hasta 100.000 pesos para una familia de 4 personas, y a partir de ahí decrece en función del número de miembros del hogar. Pero la idea acá, ¿cuál es? La idea es que esto pueda ser un gran paraguas de lo cual se cuelgan eventuales fuentes de ingreso que pueda tener la familia, de forma tal de que este IFE complementa esa renta para, en un ejemplo, una familia de 4, llevarla a 400.000 pesos, 100.000 pesos por miembro de la familia. En lo concreto, un ejemplo, acá hay 2 grandes mundos que se inscriben al alero del ingreso familiar de emergencia. El mayoritario, el más masivo, son aquellas familias que tienen ingresos informales, que típicamente son las más vulnerables, pero que en este contexto están teniendo ingresos cero y por lo tanto reciben todo el beneficio. Pero también hay un mundo de personas con ingresos formales, con algún ingreso formal, incluyendo la clase media, dado que el programa amplía su cobertura llegando hasta el 80% del indicador socioeconómico de emergencia, que han visto caer sus ingresos y que en consecuencia, por ejemplo, pueden haber familias que hayan tenido o hayan visto caer sus ingresos a cero, también reciben el complemento de 400.000, pero por ejemplo una familia que está por ejemplo en una suspensión temporal del contrato de trabajo, recibiendo 250.000 pesos, por ejemplo, va a recibir el complemento de 150.000 para llegar a los 400.000. Y esto no decrece en el tiempo, va a estar por junio, julio, agosto también, y ahí se va a evaluar si este beneficio se entrega al 100%, al 80%, esto está íntimamente ligado a la situación sanitaria. Ese es el objetivo de este ingreso familiar de emergencia y, por supuesto, a posteriori, el Ejecutivo tiene la facultad de ir extendiendo esto caso a caso, mes a mes, incluso con consideraciones de carácter regional, habida cuenta que la realidad sanitaria es muy disímil a lo largo del país. Sí. Han empezado a llegar muchos casos, y también hay muchos en redes sociales, de personas que dicen: yo debería estar dentro del beneficio, cumplo los parámetros y sin embargo entro a la página y no aparezco como teniendo el beneficio. Han logrado, entiendo que son todos casos particulares, pero han logrado detectar cuál es el problema mayor que hay. ¿Hay desactualización de información, por ejemplo? ¿Cuáles son los mayores problemas para poder hacer que efectivamente el beneficio llegue a toda la gente que tiene que llegar? Mire, son bastantes casos. De hecho, y esto es público, en la discusión en el Congreso dimos cuenta de que había aproximadamente 800.000 personas que habían postulado en las últimas semanas. Esto es un contingente muy, muy importante de familias. Es de una masividad este programa que la verdad no tiene referente en nuestra historia reciente. Y naturalmente en este contexto se producen atrasos, se producen fallas, pero lo que se concordó aquí también en la discusión, y complementando una serie de medidas que ha venido aplicando el Ministerio de Desarrollo Social, es facilitar al máximo el acceso a este beneficio, porque entendemos que esto tiene que ocurrir con celeridad, no se puede esperar largos meses para recibir un beneficio, evidentemente, y estamos haciendo todo lo posible, lo humanamente posible, por agilizar al máximo este proceso, y en la discusión, como le digo, se han llegado una serie de medidas para asegurar que esto es así. Ahora bien, los requisitos para poder acceder a esto son básicamente 2. Primero, estar inscrito en el registro social de hogares, sin lo cual uno no tiene cómo contactar ni conocer a la familia, cuántos miembros tiene bajo su techo, cuál es su información de contacto,
cuáles son sus ingresos eventualmente. Y en segundo término está el indicador socioeconómico de emergencia, que fue creado especialmente para este instrumento. Esto no es algo que existiera antes, se inventó para poder atender esta emergencia. Y básicamente ese es un indicador de ingresos de la familia hoy día. Naturalmente, si la persona sale rechazada, por ejemplo, porque figura con algún ingreso formal que está desfasado, la persona tiene un mecanismo muy importante, Daniel, y lo quiero decir acá para que todos quienes escuchan sepan a qué tienen derecho. Ellos pueden apelar en línea a este rechazo y señalar vía declaración jurada en línea cuáles son sus reales ingresos, y con eso entran automáticamente a recibir el beneficio. Pero como le digo, el espíritu de la conversación, el espíritu del Ejecutivo, del Gobierno, es poder llegar a la mayor cantidad de personas con la mayor celeridad posible. Por supuesto, esto es un desafío descomunal, dada la envergadura, dada la celeridad con que se requiere, pero estamos trabajando día y noche durísimo para que eso sea así. Ministro, usted ha ocupado varias veces la palabra celeridad, que hay que llegar lo antes posible. Ya estando despachada la ley, por lo tanto ya el Congreso hizo su parte, ¿cuándo se puede pagar ya este ingreso familiar 2.0? Mire, a ver, dos cosas importantes. El próximo pago, ¿cierto?, que engloba a todas las personas que ya recibieron el primer pago, más aquellas que han sido aceptadas, va a ocurrir la próxima semana, ¿no? Las nuevas personas, todas las solicitudes que yo les he dicho, se registran y se van a pagar al 10 de julio. Y todas aquellas que vengan por los días que siguen, bueno, se van a pagar después, pero acá hay un dato importante. Desde el momento que usted ingresa al registro social de hogares, ya sea como nueva persona o actualizando su situación, el reloj empieza a contar desde ahí. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si bien el pago puede llegar más tarde, por la natural razón de que hay que procesar esa información, cuando lo reciba va a recibir retroactivo el pago que le hubiera correspondido aplicar anteriormente. Entonces, eso para dar una certeza que no es porque usted llegue tarde o le dan la pasada o aplica después que pierde el beneficio. En caso alguno, usted tiene derecho a ese beneficio. Lo que sí, seamos claros, seamos transparentes, pueden haber demoras asociadas al proceso y a la masividad, lo que estamos viendo, Daniel. Si esto es muy masivo, la verdad es que desafía cualquier capacidad de procesamiento, los sistemas, pero créame que estamos haciendo todo lo imposible por poder llegar de la mejor manera, porque eso es lo que nos interesa a todos, que esto Ministro, sea lo más masivo. Sí. Ya llevamos más de un mes de cuarentena en el Gran Santiago, total me refiero, hay comunas que llevan bastante más tiempo, pero en todo el Gran Santiago ya llevamos más de un mes. Por lo tanto, más de un mes en que las personas que tienen que salir a buscar su ingreso a la calle no han podido hacerlo y están pasando muchas penurias desde ese tiempo. ¿Cómo le explicamos a esa gente, a esos millones de chilenos, que recién ahora se esté llegando a este pago de 100.000 pesos? Sabemos que había uno anterior que era de 65.000 y que recién en el mes de julio se pueda complementar para los casos nuevos. ¿No estamos llegando como Estado, como sociedad, demasiado tarde a esas familias? Bueno, efectivamente, siempre uno quiere llegar lo antes posible, Daniel, pero creo que es importante acá entender dos cosas, y esto no es una excusa ni una justificación. Acá la verdad es que esta pandemia lo que ha mostrado es que enfrentamos un desafío colosal, que no conocemos en nuestra historia. O sea, la verdad es que cuando uno habla de un ingreso familiar de emergencia, que nuestra mejor estimación hoy día abarca 5.600.000 personas en Chile, y que probablemente sean muchas más que eso. Y esperamos que sean más porque sabemos que hay muchas familias con mucho dolor, con una caída de ingresos profunda, pasándolo mal. Pero cuando uno calibra la envergadura de lo que tenemos delante, para una institucionalidad, para unos instrumentos que estaban diseñados para llegar a un número varias veces menor que lo que estamos mencionando, y la verdad es que efectivamente hay problemas y hay retrasos, y nosotros empatizamos con la situación, la molestia, el problema, el dolor que eso genera, porque sabemos que hay familias que necesitan esos ingresos, pero en lo concreto creo que lo importante, Daniel, es que tratar de transmitirle con mucha honestidad que estamos haciendo un esfuerzo mancomunado de un calibre nunca antes visto para llegar lo mejor, lo antes posible. Sería mentir decir que vamos a llegar a todos mañana, no sería responsable de mi parte, pero lo que sí quiero transmitir es que estamos dando lo máximo, porque sabemos que hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha angustia en muchas familias chilenas, y eso es lo que nos convoca. Pero, ministro, a principios de mayo el Congreso le había pedido al gobierno que aumentara de manera importante los montos y que además estos no fueran decrecientes. De hecho, el gobierno tuvo que implementar un veto para poder llevar adelante su proyecto y no aumentar el monto de 65.000 pesos y además hacerlo decreciente. ¿Se equivocó el gobierno al mandar ese veto, al no haber aceptado lo que le decía el Congreso, lo que le decía la oposición, que ya le pedía a principios de mayo aumentar los fondos, que
si eso se hubiera hecho en ese momento, ¿ya hubieran llegado al día de hoy a las familias chilenas? Mire, yo creo que hay dos cosas importantes a mencionar acá. Creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia, no solo en Chile, sino que también en el mundo, es que los capítulos, la evolución que esta tiene enormes niveles de incertidumbre. La verdad es que los escenarios que uno podía prever hace un mes o hace más tiempo atrás respecto a cómo evolucionaba esto, en términos de la crisis sanitaria propiamente tal, en términos del impacto económico, la verdad es que las proyecciones se equivocan, se quedan cortas, y nosotros teníamos un escenario central en que la pandemia se retiraba antes de lo que estamos viendo. Hoy día estamos en el peor momento de la crisis sanitaria, y había cuenta de ese escenario, tenía sentido pensar que íbamos a tener un punto de salida más temprano, más pronto, y de allí la idea de que los montos fueran decrecientes. Ahora, ex post, dados los hechos, y eso es lo que nos lleva a todos a reaccionar, es que esto se está alargando más. Y para cuidar a la salud de las personas, que no salgan de sus casas para protegerse ellos, pero sobre todo para no exponer al resto, es importante aplanar el beneficio en los términos que se está haciendo. Pero lo segundo que quiero señalar, Daniel, y acá siempre valga la autocrítica y nosotros siempre la haremos en lo personal, no tengo ningún problema en hacerla y hacerme responsable por los errores que hayamos cometido, porque sabe que lo importante acá no es cometer errores necesariamente, sino que lo importante es poder aprender de los errores, poder flexibilizar las posturas, irse adaptando a cómo se navega en esta crisis, y más importante que eso, hacerlo en un clima de diálogo, en un clima de acuerdo. Yo creo que esa es una señal fundamental, que además de los instrumentos que hoy día están sobre la mesa, que son potentes, que generan un compromiso fiscal importantísimo para ir en apoyo de las familias chilenas y de sus ingresos, está la señal que se le da a la ciudadanía respecto a que los líderes políticos somos capaces de llegar a acuerdos sustantivos para poder navegar esto que es la peor crisis que conocemos como país en décadas, sino en un siglo. Creo que eso es lo relevante, porque va a haber una luz de esperanza respecto a que los nuevos capítulos de esta pandemia, porque van a venir más, y eso hay que tenerlo claro, los vamos a poder navegar con más unidad, con más flexibilidad, dejando de lado la pelea pequeña, de si esto es de izquierda o desde derecha. Creo que lo que la gente espera es que vayamos para adelante y antepongamos por sobre todas las cosas el bien del país. Creo que esa es una señal de esperanza. Y una cosa más. Sí, ministro, solo para quedarme eso, para interpretar correctamente lo que está diciendo. Usted dice, no tengo ningún problema en hacer la autocrítica y en reconocer cuando se cometen errores. ¿Fue un error, por lo tanto, lo que se cometió en ese momento al no haber ampliado a principios de mayo el ingreso de emergencia? ¿Fue un error? Mire, ex post, siempre cuando uno mira hacia atrás, ve que las cosas se pueden hacer mejor. Lo importante acá, creo yo, al momento de definir políticas públicas, es tomar decisiones con la información que uno tiene, con la mejor información disponible, que no es nunca perfecta, por el contrario, es siempre muy imperfecta, y sobre todo cuando usted tiene que tomar decisiones que tienen que ser con la máxima celeridad. Y por Dios que hemos tomado muchas decisiones, y cuando uno saca la cuenta, desde que empezó esta pandemia, en marzo, la cantidad de decisiones y de medidas que se han tomado son enormes, eso solemos olvidarlo, y en esas medidas hemos cometido errores, que dude cabe, pero hemos privilegiado la celeridad, tomar decisiones con la mejor información disponible. Y por cierto, ex post, con el resultado en la mano, siempre es fácil mirar hacia atrás y decir, esto se podría haber hecho mejor. Creo que lo relevante acá es sacar las lecciones de cómo lo hacemos mejor para adelante. Y eso, Daniel, no me canso de insistirlo, va a requerir de mucha unidad, va a requerir de acuerdos, porque el calibre de esta crisis es de otra envergadura. No es un problema normal, es un problema excepcional que nos obliga a todos a dejar de lado la pelea pequeña, actuar con unidad y con flexibilidad para salir adelante, y estoy seguro que lo vamos a hacer, porque le quiero decir una cosa, hoy día estamos preocupados, y es la prioridad fundamental, la crisis sanitaria, los ingresos de emergencia, pero luego viene una segunda preocupación fundamental, que es la recuperación económica y del empleo, por una sencilla razón: los ingresos permanentes de las familias, no solo los de emergencia, los ingresos permanentes dependen de las fuentes de empleo, dependen de la capacidad de la economía de recuperarse y generar esos empleos, dependen de los emprendedores, del emprendimiento, de las empresas, que esto vuelva a funcionar. Y tenemos un plan robusto que está en este marco de entendimiento que hemos fraguado como gobierno con la oposición y con los partidos del oficialismo, y que nos dan una hoja de ruta, un plan de emergencia, no solo en lo sanitario y en los ingresos de emergencia, sino que sobre todo en la recuperación económica y del empleo, que va a ser gravitante para poder sortear esta crisis. Estoy seguro, Daniel,
que aplicando este plan vamos a salir adelante y vamos a tener un despegue importante en lo económico el año 2021. Sí, finalmente, desde el próximo lunes hay un desafío muy importante que estamos haciendo como sociedad en términos de poder hacer más efectiva la cuarentena. Se van a restringir al mínimo los permisos, solamente 2 permisos individuales por semana. Se aumentan además las sanciones para quienes incumplan. Y le quería preguntar qué pasa con las empresas. Hoy tenemos 64.000 empresas que están entregando un total de 1,5 millones de permisos únicos colectivos. ¿Tenemos realmente 1,5 millones de trabajadores que sean absolutamente esenciales para el funcionamiento de la ciudad? ¿O eso es algo que se ha exagerado en términos de las postulaciones de las empresas para obtener estos permisos y que debería restringirse? Yo diría, Daniel, no conozco las cifras exactas, no le voy a mentir, pero creo que hay un elemento fundamental acá a no perder nunca de vista. Yo lo he dicho otras veces, perdón la sinceridad. Acá tenemos que proteger la vida, que es lo fundamental, lo asociado a la pandemia, pero también tenemos que proteger los medios para la vida. Y los medios para la vida son los ingresos, son los productos de consumo, que afortunadamente hoy día la cadena de producción, la cadena de distribución no está en jaque. La verdad es que la cadena de distribución y los productos están asegurados y es fundamental que eso sea así porque son los medios para la vida, incluso en la emergencia. Eso es fundamental asegurarlo y eso se asegura con estrictos protocolos, ¿no es cierto?, con medidas de distanciamiento físico, con medidas de seguridad, con medidas sanitarias. Se puede lograr, como gobierno hemos estado trabajando firme y fuerte en eso, y esa es la razón por la cual hoy día nuestros consumos básicos, los productos básicos, los servicios básicos, siguen operando con normalidad, asegurando, ¿no es cierto?, que estos servicios, estos productos tan fundamentales lleguen a todas las familias chilenas. Si eso se interrumpe, la verdad es que solo podemos estar exacerbando el problema. Y eso refuerza el punto que yo decía recién. Cuando lo peor de la crisis sanitaria quede atrás o vaya quedando atrás, es fundamental recuperar el empleo y la actividad económica, sin la cual la verdad es que no hay ingresos permanentes posibles que podamos asegurarle a las familias chilenas. Había cuenta además, Daniel, de las altísimas tasas de desempleo que estamos observando, de la caída de ingresos que eso significa para muchas familias chilenas y sobre todo del dolor enorme que esa pérdida de ingresos y también un efecto en dignidad está acarreando. Por lo tanto, eso debiera ser una prioridad nacional. Yo me alegro, realmente agradezco que en el plan que hemos consensuado, en este acuerdo que hemos fraguado con la oposición, eso sea un eje fundamental, que en algún momento se planteó separarlo del acuerdo. Nosotros siempre insistimos, esto es indisociable de un acuerdo porque hoy son los ingresos de emergencia, mañana tenemos que preocuparnos con mucha fuerza de los ingresos permanentes de las familias chilenas y eso va de la mano con la recuperación económica y la recuperación del empleo. Gracias. Muchas gracias, ministro. Ministro Ignacio Briones, gracias por haber estado hoy con CNN Chile. Buenas noches. Gracias a usted, Daniel. Buenas noches.